Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el tema de principios en el manejo de entrada y salida. Mi asesor es el ingeniero Ernesto Vera Popoca y mi nombre es Alibet Luna Gil. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas de donde estuvimos consultando los siguientes temas y el siguiente material que vamos a ver. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que es dispositivos de entrada y salida. Tenemos dos que son por bloques y por caracteres. Por bloques almacena información de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bytes hasta 32.768 bytes. Puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Los más comunes son los discos. Un disco es un dispositivo direccionable por bloques, pues en cualquier parte del disco en que el brazo siempre esté es posible buscar otro cilindro y luego esperar que el bloque requerido gire hasta pasar bajo la cabeza. Una unidad de cinta DAT de 8 milímetros, empleada para realizar respaldo de disco, contiene bloques de tamaño fijo. Si la unidad de cinta lee el bloque M, ésta siempre podrá rebobinar la cinta y avanzarla hasta llegar al bloque N. Esta operación también es análoga a una búsqueda de disco, excepto que no es directa, sino secuencial, por lo tanto, tarda más. Ahora por caracteres. Esto suministra o acepta una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Las impresoras, las interfaces de red, ratones y casi todos los demás dispositivos que no se parecen a los discos pueden considerarse como dispositivos por caracteres. Este esquema de clasificación no es perfecto. Algunos dispositivos no se ajustan a él. Los relojes, por ejemplo, no son direccionables por bloques ni tampoco generan ni aceptan flujos de caracteres. Lo único que hacen es generar interrupciones a intervalos definidos. El modelo de dispositivos por bloque y por caracteres es lo bastante general como para servir de base para hacer que una parte del software del sistema operativo que se ocupa de sea independiente del dispositivo. El sistema de archivos solo maneja dispositivos por bloques abstractos y deja la parte dependiente del dispositivo a un software de más bajo nivel llamado controladores de dispositivos. Nuestro otro tema es controladores de dispositivos, que son las terminales y discos duros. Las unidades de entrada y salida consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con objeto de tener un diseño más modular y general. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 o incluso 8 dispositivos idénticos. Si la interfaz entre el controlador y el dispositivo es de tipo estándar, ya sea una norma oficial como ANSI, IE o ISO, o una norma de facto, las compañías pueden fabricar controladores y dispositivos que se ajusten a esa interfaz. La mayor parte de las computadoras pequeñas usan el modelo de bus único para la comunicación entre el CPU y los controladores. Las microcomputadoras con frecuencia usan un modelo diferente, con múltiples buses y computadoras de entrada y salida, especializadas llamadas canales de I/O que asumen parte de la carga de la CPU principal. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que acabamos de ver. Tenemos nuestra interfaz, el controlador de dispositivo, y tenemos así que tiene nuestras unidades de disco, está la impresora, y tenemos así también sus controladores, tanto como del disco como del impresor. Aparte puede haber otros controladores. La función del controlador es convertir un flujo de bits a un bloque de bytes, así como las acciones de corrección de errores necesarias, pero se arma el bloque bit por bit, en un buffer dentro del controlador. Se calcula la suma de verificación y una vez cotejada su suma de verificación y que se le declara libre de errores, el bloque puede copiarse en la memoria principal. La asignación de direcciones de entrada y salida a los dispositivos se realiza mediante lógica de descodificación del bus asociado al controlador. Muchos controladores usan interrupciones para indicarle a la CPU cuando están listos para que sus registros sean leídos o escritos. Una interrupción es un suceso eléctrico. Una línea de petición de interrupción de hardware es una entrada física del chip controlador de interrupciones.
El número de entradas es limitado. Las PC de tipo Pentium solo tienen 15 entradas disponibles para dispositivos de entrada-salida. Ahora vamos a ver el acceso directo a memoria, DMA. Muchos controladores, sobre todo los de dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a la memoria o DMA. Primero el controlador lee el bloque, uno o más sectores de la unidad en serie, bit por bit, hasta que todo el bloque está en el buffer interno del controlador, como lo veíamos anteriormente. Después el controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer el bloque del disco del buffer del controlador byte por byte o palabra por palabra, ejecutando un ciclo, leyéndose en cada iteración un byte o una palabra de un registro de controlador y almacenándose en la memoria. Un ciclo de la CPU programado para leer los bytes de controlador uno por uno desperdicia tiempo de CPU. Se inventó el DMA para liberar la CPU de este trabajo de alto nivel. Cuando se usa DMA, la CPU proporciona al controlador la dirección en disco del bloque y la dirección de memoria donde debe colocarse el bloque y el número de bytes que deben transferirse. Aquí tenemos el pequeño esquema de lo que decíamos, nuestro bus de sistema. Tenemos el CPU, la memoria y nuestro controlador del disco, que tiene ya listo nuestro buffer, y de ahí sale a la que es la dirección de memoria y aumenta nuestro contador. Los controladores sencillos simplemente no pueden afectar entrada y salida al mismo tiempo, de modo que mientras se está realizando una transferencia en la memoria, el sector que pasa bajo la cabeza del disco se pierde. En consecuencia, el controlador solo puede leer bloques de manera intercalada, es decir, uno sí y uno no, de modo que la lectura de toda una pista requiere de dos rotaciones completas, una para los bloques pares y otra para los impares. Si el tiempo que toma transferir un bloque del controlador a la memoria por el bus es más largo que el que toma leer un bloque del disco, puede ser necesario leer un bloque y luego saltarse dos o más bloques. Saltarse bloques para dar al controlador tiempo de transferir los datos a la memoria se denomina intercalación. Cuando se da formato al disco, los bloques se enumeran teniendo en cuenta el factor de intercalación. En la figura A que tenemos abajo, vemos un disco con 8 bloques por pista y 0 intercalación. En la figura B, vemos el mismo disco con intercalación sencilla. Y en la figura C, se ilustra la intercalación doble. El objetivo de numerar los bloques de este modo es permitir que el sistema operativo lea bloques numerados consecutivamente y aún así logre la máxima velocidad de que el hardware es capaz. Si los bloques se enumeran como en la figura A, pero el controlador solo pudiera leer bloques alternos, un sistema operativo que se encargara de distribuir un archivo de 8 bloques en bloques de discos consecutivos requerirá 8 rotaciones de disco para leer los bloques del 0 al 7 en orden. Principios en el software de entrada-salida. Estos son los manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivos, software independiente del dispositivo y el software para usuarios. Vamos a ver cada uno de ellos. La idea básica es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware, para que las capas superiores no las vean. Las capas superiores se ocuparán de presentar una interfaz bonita, aseada y regular a los usuarios. Los objetivos del software de entrada y salida. Debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos de un disquete, un disco duro o una CD-ROM, sin modificar los programas para cada tipo de dispositivo distinto. Debemos poder teclear un comando como sort entrada y salida y hacer que funcione con entradas provenientes de un disco flexible, un disco duro o el teclado, y enviando las salidas al disco flexible, el disco duro o incluso la pantalla. Es responsabilidad del sistema operativo resolver los problemas causados por el hecho de que estos dispositivos en realidad son distintos y requieren controladores en software muy distintos para escribir los datos en el dispositivo de salida. Tenemos el manejo de errores. Los errores deben manejarse tan cerca del hardware como sea posible. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo él mismo, si puede. Si no puede, el controlador en software debería manejarlo, tal vez tratando de leer el bloque otra vez.
Muchos errores son transitorios, como los errores de lectura causados por partículas de polvo en la cabeza de lectura y desaparecen si la operación se repite. En muchos casos, la recuperación de errores puede efectuarse de manera transparente en un nivel bajo sin que los niveles superiores se enteren que sucedió un error. Otro objetivo es que si las transferencias son síncronas por bloqueo o asíncronas controladas por interrupciones, en general la entrada y salida física es asíncrona. La CPU inicia la transferencia y se dedica a otra cosa hasta que llega la interrupción. Los programas de usuario son mucho más fáciles de escribir si las operaciones de entrada y salida provocan bloqueos. Después de un comando leer, el programa se suspende automáticamente hasta que hay 2 disponibles en el buffer. Le corresponde al sistema operativo hacer las operaciones que en realidad son controladas por interrupciones, parezcan controladas por bloqueo a los programas de usuario. Si 2 o más usuarios escriben bloques entremezclados al azar en un dispositivo secuencial, por ejemplo, una cinta magnética, se generará caos. La introducción de uso exclusivo de dispositivos tanto compartidos como de uso exclusivo permite que se eviten estos problemas. Estos objetivos se pueden lograr de una forma lógica y eficiente, estructurando el software de entrada y salida en 4 capas. Estas son los manejadores de interrupciones, que es la capa inferior, y aquí lo vamos viendo también en nuestro esquema, que es la que está hasta abajo. Los controladores de dispositivos en el software, que es nuestra segunda capa, y el software del sistema operativo independiente del software, y la última capa, que es el software del usuario, que sería nuestra capa superior. Y ahí tenemos el pequeño esquema para una mejor comprensión. Ahora vamos a ver los manejadores de interrupciones. Las interrupciones son desagradables, pero son inevitables y deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo con el fin de reducir las partes del sistema, quien tiene conocimiento de ellas. La forma de ocultarlas es hacer que cada proceso inicie un bloque de operación de entrada y salida hasta que las entradas y salidas se hayan llevado a cabo y la interrupción ocurra. El proceso puede bloquearse ejecutando down con un semáforo, un while con una variable de condición, un receive con mensaje, por ejemplo. Cuando sucede la interrupción, el procedimiento de interrupciones hará lo que tenga que hacer para desbloquear el proceso que la originó. En algunos sistemas se ejecutará un signal con una variable de condición en monitor. En otros más se enviará un mensaje al proceso bloqueado. En todos los casos, el efecto neto de la interrupción será que un proceso que estaba bloqueado está ahora en condiciones de ejecutarse. Nuestro otro es el controladores de dispositivos. Todo el código dependiente del dispositivo se coloca en los controladores de dispositivo. Cada controlador maneja un tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. La tarea de un controlador de dispositivo en software es aceptar peticiones abstractas del software independiente del dispositivo que está arriba de él y ver que las peticiones sean atendidas. En el caso de un controlador de disco, implica calcular en qué parte del disco está el bloque solicitado y verificar si el motor de la unidad está funcionando, determinar si el brazo está colocado en el cilindro apropiado. En pocas palabras, el controlador del software debe decidir qué operaciones del controlador son necesarias en el hardware y en qué orden. Una vez que el controlador en software ha decidido qué comandos debe emitir el controlador en hardware, comenzará a emitirlos escribiendo en los registros de dispositivos de este último. Algunos controladores en hardware solo pueden manejar un comando a la vez, otros están dispuestos a aceptar una lista enlazada de comandos que luego ejecutan por su cuenta sin más ayuda del sistema operativo. El otro es el software de entrada y salida independiente del dispositivo. Las funciones que realiza el software independiente del dispositivo son la interfaz uniforme para los controladores de dispositivos, nombres de dispositivos, protector de dispositivos, tamaño del bloque independiente del dispositivo, almacenamiento intermedio, asignación de almacenamiento en dispositivos por bloques, asignación y liberación de dispositivos dedicados y el informe de errores. La función del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software de nivel del usuario.
Diferentes discos pueden tener tamaños de sectores distintos. Corresponde al software independiente del dispositivo ocultar este hecho y proveer de un tamaño de bloque lógico. Dispositivos como las grabadoras de CD-ROM solo pueden ser utilizados por un solo proceso en determinado momento. Corresponde al sistema operativo examinar las peticiones de uso del dispositivo y aceptarlas o rechazarlas, dependiendo de si el dispositivo solicitado está disponible o no. Una forma sencilla de manejar estas peticiones es exigir a los procesos que ejecuten interrupciones open en los archivos especiales de los dispositivos de forma directa. Si el dispositivo no está disponible, el open fallará. Al cerrar tal dispositivo de uso exclusivo, este se liberaría. El manejo de errores generalmente lo realizan los controladores. La mayor parte de los errores son altamente dependientes del dispositivo, de modo que solo el controlador sabe qué debe hacerse. Por ejemplo, reintentar, ignorar, situación de pánico. Un error típico es el causado por un bloque de disco que se dañó y ya no puede leerse. Después que el controlador ha tratado de leer el bloque, cierto número de veces se da por vencido informa de ello el software independiente del dispositivo. Si el error ocurrió durante la lectura de una estructura de datos crítica del sistema, como el bloque que contiene el mapa de bits que indica cuáles bloques están libres, puede ser que el sistema operativo no tenga más opción que imprimir su mensaje de error y terminar. El software para usuarios. La mayor parte del software de entrada y salida está dentro del sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas de usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema, entre ellas las de entrada y salida, normalmente son efectuadas por procedimientos de bibliotecas. Cuando un programa contiene la llamada al sistema operativo, count write, en que count es una posición de memoria, write es la operación de escritura y los parámetros fd especifican un archivo en el cual se va a escribir. El segundo es el buffer desde donde se tomarán los datos y el tercero especifica el número de bytes por escribir. El count, el sistema devuelve el número de bits que realmente se escribieron. El procedimiento de biblioteca write se enlazará al programa y estará contenido en el programa binario presente en la memoria en el momento de la ejecución. Todos estos procedimientos de biblioteca forman parte del sistema de entrada-salida. Otra categoría importante es el sistema de SPOL. El uso de SPOL es una forma de manejar los dispositivos de entrada y salida de uso exclusivo de un sistema multiprogramado. Se resume el sistema de entrada y salida con todas las capas y funciones principales de cada capa. Iniciando por abajo, las capas son el hardware, los manejadores de interrupciones, los controladores de dispositivo, el software independiente del dispositivo y por último los procesos del usuario. Y aquí lo vemos en el esquema que tenemos. El último es el amarillo, que es nuestro proceso del usuario. Las flechas de la figura indican el flujo de control. Por ejemplo, cuando un proceso de usuario trata de leer un bloque de un archivo, se invoca el sistema operativo para que ejecute la llamada. El software independiente del dispositivo busca, por ejemplo, en el caché de bloques. Si el bloque que se necesita no está ahí, ese software invoca el controlador de dispositivo para que emita la petición al hardware. Los relojes. Los relojes son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tipo compartido, porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software del reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques como un disco, sino por caracteres, como una terminal. Vamos a ver el hardware y el software del reloj. El hardware. Comúnmente se usan dos tipos de reloj en la computadora y ambos son muy diferentes de los relojes que la gente usa. Los relojes más sencillos están conectados a la línea de potencia de 110 y 220 volts y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje de 50 a 60 Hz. La otra clase de reloj consta de tres componentes, un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención, como se aprecia en la figura que tenemos aquí. Si un cristal de cuarzo se corta correctamente y se monta sometido a tensión, puede generar una señal periódica exacta, por lo general en el intervalo de 5 a 100 MHz.
dependiendo del cristal elegido. Toda computadora incluye al menos un circuito de este tipo, el cual proporciona una señal de sincronización a los diferentes circuitos de la computadora. Esta señal se alimenta al contador para hacer que realice una cuenta regresiva. Cuando el contador llega a 0, causa una interrupción de la CPU. Aquí tenemos el oscilador de cristal, el contador se decrementa en cada pulso y se usa un registro de retención para cargar el contador, como lo decíamos hace ratito. La ventaja del reloj programable es que su frecuencia de interrupción puede controlarse por software. Si se emplea un cristal de 1 MHz, el contador cambiará cada microsegundo. Vamos a ver el software del reloj. La primera función del reloj es mantener la hora del día, también llamada tiempo real. No es difícil, solo requiere incrementar un contador en cada tic del reloj. Lo único que debe cuidarse es el número de bits que tiene el contador de la hora del día. Con una tasa de reloj de 60 Hz, un contador de 32 bits se desbordará un poco más de 2 años. Se puede adoptar 3 estrategias para resolver este problema. Usar un contador de 64 bits, mantener la hora del día en segundos, o la tercera es contar en tics. Y aquí tenemos en nuestra figura lo que son los 24, 32 bits y que nos marca la hora y los tics que va dando en cada segundo y el tiempo de arranque del sistema en segundos que está en la figura C. La segunda opción del reloj es evitar que los procesos se ejecuten durante demasiado tiempo. Cada vez que se inicia un proceso, el planificador debe iniciar un contador con el valor de cuánto intervalo de tiempo asignado de ese proceso expresado en tics del reloj. En cada interrupción del reloj, el contador de reloj decrementará el contador de cuánto en 1. Cuando el contador llegue a 0, el controlador del reloj llamará al planificador para que se ponga en marcha otro proceso. La tercera función del reloj es contabilizar el uso de la CPU. La forma más exacta de hacer esto es iniciar un segundo temporizador, distinto del temporizador principal del sistema, cada vez que se inicia un proceso. Cuando se detiene ese proceso, se puede leer el temporizador para determinar durante cuánto tiempo se ejecutó el proceso. Para hacer bien las cosas, el segundo temporizador debe guardarse cada que ocurra una interrupción y restablecerse después. Si el contador de reloj tuviera suficientes relojes, podría establecer un reloj individual para cada petición. Como no sucede así, es preciso simular varios relojes virtuales en un solo reloj físico. Una forma de hacerlo es mantener una tabla en la que se guarda el tiempo de señal para todos los temporizadores pendientes, además de una variable que indica el tiempo de la siguiente. Cada vez que se actualiza la hora del día, el controlador determina si ya ocurrió la señal más cercana. Si así fue, se busca en la tabla la siguiente señal que ocurrirá. Si se esperan muchas señales, resulta más eficiente simular múltiples relojes encadenados. Todas las peticiones de reloj pendientes se ordenan por tiempo, en una lista enlazada como se muestra en la figura que tenemos aquí abajo. Cada entrada de la lista indica cuántos tics del reloj hay que esperar después de la anterior antes de causar una señal. En este ejemplo hay señales pendientes para 4203, 4207, 4213, 4215 y 4216. En la figura la siguiente interrupción ocurrirá en 3 tics. En cada tic se decrementará siguiente señal, que es la que tenemos arriba en el cuadrito con 3. Cuando ésta llegue a 0 se causa la señal correspondiente al primer elemento de la lista y dicho elemento se elimina de la lista. A continuación se asigna a la siguiente señal el valor de la entrada que ahora está en la cabeza de la lista, que en este ejemplo que tenemos aquí es el número 4. Observe que durante una interrupción del reloj, el controlador de reloj tiene varias cosas que hacer: incrementar el tiempo real, decrementar el cuánto y verificar si es 0, realizar la contabilización de la CPU y decrementar el contador de la alarma. No obstante, cada una de estas operaciones se ha dispuesto cuidadosamente de modo que sea muy rápida, ya que deben repetirse muchas veces cada segundo. Nuestro otro tema son los núcleos, los kernels.
Bien, el núcleo es la parte del sistema operativo que se ejecuta como software fiable en modo supervisor. El núcleo incrementa los mecanismos básicos que garantizan la operación segura del sistema operativo completo. Y también el núcleo es conocido con el anglicismo de kernel, de raíces germánicas como kern. Es la parte fundamental de un sistema operativo. El núcleo de un sistema operativo es el programa informativo que asegura de la comunicación entre los programas y el hardware, la gestión de distintos programas de una computadora, la gestión del hardware que es la memoria, el procesador, periféricos y forma de almacenamiento, etc. Y facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora, o en forma más básica es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. Vamos a ver aquí dos tipos, que son los monolíticos. Estos facilitan abstracciones del hardware subyacente realmente potentes y variadas. Estos son los que realmente conocemos en las PC y computadoras en general. En un núcleo monolítico, todo el software y las estructuras de datos están ubicándose en un modo lógico, sin interfaces explícitas. Entre las partes del software del sistema operativo, las organizaciones monolíticas precisan la menor tarea de análisis antes de ser implementadas y pueden ser muy eficientes si se implementan correctamente. Sin embargo, son difíciles de comprender y de mantener, y por ello es difícil de determinar si funcionan como es debido. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es la monolítica, que es la que estamos viendo en la figura A. Tenemos también lo que es la modular, el núcleo extensible y la estratificada. Vamos a ver ahora la de micronúcleos. Micronúcleos proporcionan un pequeño conjunto de abstracciones simples del hardware y usan las aplicaciones llamadas servidores para ofrecer mayor funcionalidad. Es una organización pensada para implementar sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido y similares, mediante un conjunto común de mecanismos troncales o estructura base. La aproximación consiste en definir dos tipos de módulos para cualquier sistema operativo. Módulos independientes de la política implementan al módulo extensible o micronúcleo. No están pensados para dar una funcionalidad completa del sistema operativo, y ningún núcleo es capaz de realizar las funciones que se esperan de un sistema operativo completo. Sin embargo, ambas establecen una interfaz de la máquina virtual que permite implementar extensiones dependientes de políticas que complementan el núcleo y forman un sistema operativo completo. Bien, aquí tenemos nuestra figura de lo que es la organización, donde está la implementación de la política de lo que es el ISO, la interfaz de la máquina virtual y el núcleo extensible del hardware. Esto es la organización de las múltiples políticas. Y en la figura de abajo tenemos la implementación de la política también ISO con el núcleo extraíble. Bueno, permite soportar diversas políticas o varios sistemas operativos, pero como se muestra en la parte A, también resulta útil para soportar sistemas operativos portables, como se sugiere en nuestra figura B, que es la de abajo. Los sistemas operativos de micronúcleo como Mach y Chorus son lógicamente equivalentes a las estrategias de núcleo extensibles empleadas en el RC4000 y VM. Sin embargo, los detalles de la aproximación difieren de los de estos sistemas anteriores. El micronúcleo proporciona funciones empleadas en el RC4000 y VM. Sin embargo, los detalles de la aproximación difieren. El micronúcleo proporciona funciones esqueletales independientes de política que son extendidas con servidores especializados para implementar ciertas políticas de Mach y Chorus. Bien, ahora vamos a ver los monolíticos en contraposición a los micronúcleos. Estos se refieren a los núcleos monolíticos frente a los micronúcleos debido al menor nivel de complejidad que comporta el tratar con todo el código del control del sistema en un solo espacio de direccionamiento. Los núcleos monolíticos suelen ser más fáciles de diseñar correctamente y por lo tanto pueden crecer más rápidamente que un sistema basado en micronúcleo, pero hay casos de éxito en ambos bandos. El micronúcleo suele usarse en robótica, en vendida o computadoras médicas, ya que la mayoría de los componentes del sistema operativo residen en su propio espacio de memoria privada y protegido. Esto no sería posible con los núcleos monolíticos, ni siquiera con los modernos que permiten cargar módulos del núcleo. Pues eso ha sido todo, espero que
esta información les haya sido de utilidad. Gracias por su atención.